Dos hermanos, 14 años juntos dentro de las filas del Cártel Jalisco Nueva Generación. Y un mismo apellido detrás de dos de los crímenes que más han sacudido a México en el último año: el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, y el feminicidio de la influencer Valeria Márquez. Cuando Ramón Álvarez Ayala, el Runo, cayó a finales de julio, las autoridades no tardaron ni 24 horas en confirmar quién ocuparía su lugar: su propio hermano, Rafael Álvarez Ayala, conocido como el Ros o el Barbas. Este video reconstruye la historia completa de los hermanos Álvarez Ayala, con toda la calma y el detalle que este caso merece: quiénes son el Runo y el Ros, cómo construyeron durante 14 años su célula criminal conocida como los RS, su presunta responsabilidad directa en el asesinato del alcalde Carlos Manzo, su vínculo documentado con el feminicidio de Valeria Márquez, el proceso judicial que ya avanza contra el Runo, cómo se ejecutó la sucesión prácticamente inmediata tras su caída, y qué representa hoy el R2 como la pieza más buscada del organigrama del CJNG en Michoacán y Jalisco. Suscríbete si amas a México. Antes de continuar con esta historia, necesito que hagas algo. Si te importa entender cómo el CJNG reemplaza a sus líderes en cuestión de horas, sin que la estructura completa se detenga ni un solo día, suscríbete a este canal ahora mismo y activa la campana. Aquí desarrollamos cada caso con el contexto completo que merece, no solo el titular de una línea que repiten otros medios. Vamos a repasar 8 puntos clave hoy. Primero, ¿quiénes son los hermanos Álvarez Ayala y el origen histórico de los RS dentro del CJNG? Segundo, el contexto completo de la relación entre Carlos Manzo y esta célula criminal antes del atentado. Tercero, los detalles exactos del asesinato del alcalde de Uruapan. Cuarto, la conexión de esta misma célula con el feminicidio de Valeria Márquez. Quinto, la captura de El Runo y su reciente vinculación a proceso judicial. Sexto, la confirmación inmediata de El Ros como sucesor. Séptimo, ¿quién es exactamente Rafael Álvarez Ayala y su historial completo dentro del CJNG? Y octavo, ¿qué representa esta sucesión dentro de la estrategia de resiliencia organizacional del cártel? Quédate hasta el final porque cerramos con una reflexión sobre lo que significa que la estructura de mando de una célula tan violenta se mantenga completamente intacta simplemente cambiando de nombre en el organigrama. Suscríbete si te interesa entender México de verdad. Actívalo ahora porque aquí no nos quedamos en la superficie de la noticia. Empecemos por entender quiénes son realmente los hermanos Álvarez Ayala. Ramón y Rafael, conocidos respectivamente como el Runo y el Ros, llevan más de 14 años dentro de las filas del Cártel Jalisco Nueva Generación. Ambos recibían órdenes directas de Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho, y ocupaban un lugar de considerable importancia dentro de la estructura jerárquica del cártel. Juntos lideraban los RS, una de las células criminales más violentas vinculadas al CJNG, con presencia activa en Apatzingán, Morelia, Uruapan y distintas partes de Michoacán y Jalisco. Curiosamente, ambos hermanos ya habían sido capturados previamente en septiembre de 2012, acusados de operar directamente para el CJNG y vinculados desde entonces con el Mencho. Ese dato específico resulta revelador. No hablamos de operadores nuevos que ascendieron rápidamente dentro de la organización, sino de dos hombres con una trayectoria criminal documentada desde hace más de una década, que en algún momento recuperaron su libertad y regresaron a ocupar posiciones de mando dentro de la misma estructura criminal que los había formado originalmente. Piensa en la magnitud real de esa trayectoria. 14 años completos dentro de una misma organización criminal, incluyendo al menos una detención previa documentada, y a pesar de eso, ambos hermanos lograron consolidar con el tiempo posiciones de liderazgo real dentro de una de las células más violentas del cártel más grande y poderoso de México. Ese tipo de permanencia y consolidación de poder a lo largo de más de una década confirma que, dentro de estructuras criminales de esta magnitud, la lealtad probada y la experiencia acumulada durante años suelen valer considerablemente más que cualquier interrupción temporal causada por una detención previa. Según fuentes cercanas a la política regional consultadas por medios internacionales, los hermanos Álvarez Ayala están además emparentados con antiguos gobiernos del PRD en el estado de Michoacán.
Ese tipo de conexión familiar con estructuras políticas previas confirma, una vez más, un patrón que hemos documentado en distintos casos analizados en este canal: la difusa frontera que en ocasiones separa a ciertas estructuras de poder político local de las redes de crimen organizado que operan en la misma región durante años. Esa cercanía histórica con círculos políticos locales probablemente facilitó, en algún momento de su trayectoria criminal, cierto nivel de protección o al menos de tolerancia institucional que les permitió operar y consolidarse durante tanto tiempo sin ser efectivamente desarticulados. Suscríbete si crees que estas conexiones deben investigarse. Vamos a entrar en el contexto completo de la relación entre Carlos Manso y esta célula criminal antes de que ocurriera el atentado que le costó la vida. Carlos Manso asumió la alcaldía de Uruapan con un discurso centrado explícitamente en el combate a la inseguridad y al crimen organizado que durante años había afectado severamente a esa región de Michoacán. Ese posicionamiento público, lejos de ser meramente retórico, se tradujo en acciones concretas de su gobierno municipal. En agosto de 2025, la propia policía municipal bajo su mando logró detener a René Belmonte, alias El Rino, identificado como subordinado directo de los hermanos Álvarez Ayala. Detente un momento en la importancia real de esa captura previa. Un alcalde municipal, utilizando recursos de seguridad local, logró golpear directamente a la estructura operativa de una célula vinculada al CJNG, algo que en muchas regiones de México resulta extraordinariamente difícil, dado el nivel de infiltración y capacidad de intimidación que estas organizaciones suelen ejercer sobre las autoridades locales. Ese golpe específico, aparentemente exitoso desde la perspectiva de seguridad pública, terminó representando, según las investigaciones posteriores, el motivo directo de represalia que llevó a los R's a decidir el asesinato del propio alcalde apenas meses después. Esa secuencia de eventos ilustra perfectamente uno de los dilemas más complejos que enfrentan los funcionarios públicos locales en regiones dominadas por el crimen organizado en México. Actuar con determinación contra estas estructuras criminales, aunque sea la responsabilidad institucional correspondiente, puede convertirse directamente en una sentencia de muerte, precisamente porque estas organizaciones suelen responder a cualquier golpe operativo significativo con represalias violentas dirigidas específicamente contra quienes ordenaron o ejecutaron esas acciones de seguridad. Suscríbete si amas a México y reconoces el valor de quienes se enfrentan al crimen organizado. Vamos a entrar en los detalles completos del asesinato de Carlos Manso y la responsabilidad directa que se le atribuye a El Runo. La noche del 1 de noviembre de 2025, durante el Festival de las Velas en la Plaza Morelos de Uruapan, el alcalde Carlos Manso se encontraba tomándose fotografías con un grupo de niños cuando un individuo le disparó en 8 ocasiones, impactándolo directamente en el abdomen y el brazo. Ese evento, un festival público tradicional con presencia de familias y menores de edad, confirma la brutalidad y el desprecio absoluto por la seguridad de terceros que caracterizó la ejecución de este atentado, llevado a cabo en un espacio abarrotado de civiles inocentes que nada tenían que ver con el conflicto entre el alcalde y esta célula criminal. El atacante fue identificado posteriormente como Osvaldo Gutiérrez Vázquez, alias El Cuate, un joven originario de la colonia Miguel Hidalgo en Apatzingán, Michoacán, cuya edad oscilaba entre 17 y 19 años según las autoridades de Michoacán. Detente en ese dato específico sobre la edad del sicario. Un adolescente, apenas mayor de edad o incluso todavía menor, según algunas estimaciones, fue utilizado como el ejecutor material de este magnicidio de alto perfil. Ese tipo de reclutamiento de menores o jóvenes extremadamente jóvenes para ejecutar crímenes de esta magnitud confirma, una vez más, el patrón que hemos documentado en distintos videos de este canal sobre el uso sistemático de menores de edad dentro de las estructuras operativas más violentas del crimen organizado mexicano. Según las investigaciones, el Cuate era familiar directo de un operador conocido como El Prángana, vinculado precisamente a los hermanos Álvarez Ayala. Esa conexión familiar entre el sicario que ejecutó el atentado y un operador cercano a los RS confirma la línea directa de responsabilidad que las autoridades trazaron desde el primer momento hacia esta célula criminal específica. El propio atacante fue abatido tras el ataque contra el alcalde, en un enfrentamiento posterior con elementos de seguridad presentes en el lugar.
El motivo del atentado, según las autoridades, habría sido precisamente esa represalia directa por la detención de René Belmonte, alias El Rino, ocurrida en agosto de 2025. Las investigaciones posteriores confirmaron que el ataque fue presuntamente ordenado y financiado directamente por El Runo, quien habría coordinado a los atacantes después de que personas cercanas al propio Manso le filtraran detalles sobre su ubicación exacta ese día, presuntamente con la ayuda de Samuel N., titular de Relaciones Públicas y Protocolo dentro del propio Ayuntamiento de Uruapan. Detente en la gravedad de ese dato específico. Un funcionario del propio gobierno municipal, con acceso directo a la agenda y ubicación del alcalde en todo momento, habría facilitado información precisa sobre su paradero exacto ese día, permitiendo que sus propios sicarios pudieran ejecutarlo con precisión durante un evento público. Ese tipo de infiltración desde dentro de la propia estructura administrativa municipal representa uno de los niveles más graves de corrupción institucional que puede documentarse en un caso de esta naturaleza. No hablamos únicamente de un ataque externo contra un funcionario público, sino de una traición ejecutada desde el interior mismo del gobierno que ese funcionario encabezaba. Suscríbete si amas a México y exiges justicia para Carlos Manso. Vamos a entrar en la conexión de esta misma célula con el feminicidio de la influencer Valeria Márquez. Este es uno de los datos más impactantes de toda esta historia. Además del asesinato de Carlos Manso, los RS están directamente ligados también al feminicidio de la influencer Valeria Márquez, ocurrido en circunstancias que generaron enorme indignación pública en su momento. Ese vínculo confirma que la célula liderada por los hermanos Álvarez Ayala no se limitaba exclusivamente a atacar figuras políticas que representaran un obstáculo para las operaciones del CJNG, sino que su capacidad de violencia se extendía también hacia otros tipos de víctimas, incluyendo casos de violencia de género que conmocionaron profundamente a la opinión pública mexicana y que generaron cobertura mediática considerable en su momento. Piensa en lo que implica esa diversificación de víctimas dentro del historial criminal de una misma célula. No hablamos exclusivamente de un grupo especializado en violencia política dirigida contra autoridades locales que representan un obstáculo para sus operaciones territoriales. Hablamos de una estructura criminal con capacidad y disposición demostrada para ejecutar actos de violencia extrema contra distintos tipos de objetivos, desde alcaldes en funciones hasta figuras públicas del entorno digital, confirmando un perfil de peligrosidad extraordinariamente amplio y diversificado. Además de estos dos casos de altísimo perfil mediático, los RS están vinculados también con múltiples extorsiones y hechos violentos adicionales en Michoacán y Jalisco. Ese patrón de violencia diversificada, combinando magnicidios políticos, feminicidios de alto perfil y extorsión sistemática a nivel territorial, confirma que hablamos de una de las células más peligrosas y con mayor capacidad de daño dentro de toda la estructura del CJNG en la región centro-occidente del país, comparable en su nivel de violencia a otras estructuras que hemos documentado en videos anteriores de este canal sobre cárteles unidos en Tierra Caliente. Suscríbete si te interesa conocer la verdad completa de estos casos. Vamos a entrar en la captura de El Runo y su reciente vinculación a proceso judicial. García Harfuch anunció la detención de Ramón Álvarez Ayala, El Runo, el 30 de julio de este año, identificándolo directamente como líder de los RS. Apenas una semana después, el 7 de agosto, un juez vinculó formalmente a proceso a El Runo por su presunta responsabilidad en el homicidio de Carlos Manso, señalándolo como uno de los dos autores intelectuales del crimen, junto con Jorge Armando N., alias El Licenciado, también recluido. Ese avance judicial resulta significativo porque confirma que, a diferencia de otros casos de alto perfil que hemos analizado en este canal, donde las investigaciones se prolongan durante años sin resolución concreta, como el propio caso de Ayotzinapa que llevamos casi 12 años sin cerrar por completo, en este caso específico, la Fiscalía logró reunir evidencia suficiente en un lapso relativamente corto de tiempo, apenas 9 meses después del asesinato, para lograr tanto la detención como la vinculación a proceso formal del principal señalado. Esa velocidad procesal comparativamente mayor, dentro del contexto general de investigaciones criminales complejas en México, podría explicarse por distintos factores complementarios.
la enorme presión mediática y política que generó el asesinato de un alcalde en funciones frente a cientos de testigos durante un evento público masivo, la relativa facilidad para identificar rápidamente al ejecutor material tras ser abatido en el propio lugar de los hechos y la existencia de líneas de investigación previas ya desarrolladas sobre los RC a partir de la captura anterior de El Rino apenas meses antes del atentado. Suscríbete si crees que esta justicia debe completarse hasta el final. Vamos a entrar en la confirmación inmediata de El Ross como sucesor directo dentro de la estructura de los RS. Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum del viernes 31 de julio, apenas un día después de la captura de El Runo, García Harfuch confirmó directamente que el sucesor al mando de la célula sería su propio hermano, Rafael Álvarez Ayala, el R2. Esa confirmación institucional, ocurrida literalmente al día siguiente de la detención del líder anterior, resulta extraordinariamente reveladora sobre el nivel de inteligencia que las autoridades ya mantenían sobre la estructura interna completa de esta célula criminal. Piensa en lo que implica esa velocidad de confirmación oficial. No hablamos de una especulación periodística ni de un rumor sin verificar circulando en redes sociales, sino de una declaración directa del propio secretario de Seguridad y Protección Ciudadana en la conferencia matutina oficial del gobierno federal, señalando con nombre y apellido quién asumiría el mando de una célula criminal apenas horas después de la caída de su líder anterior. Eso confirma que las autoridades de inteligencia mexicanas ya tenían perfectamente mapeada la estructura jerárquica completa de los RS, incluyendo su cadena de sucesión interna, mucho antes de que efectivamente se ejecutara la captura de El Runo. Ese tipo de mapeo de inteligencia previo resulta extraordinariamente valioso desde la perspectiva de las autoridades de seguridad, porque permite anticipar con precisión los movimientos de reorganización interna que las células criminales suelen ejecutar tras perder a su líder principal. Conocer de antemano quién asumiría el mando le permite a las autoridades enfocar de inmediato sus siguientes esfuerzos de inteligencia y persecución hacia ese nuevo objetivo prioritario, en lugar de tener que reconstruir desde cero la estructura jerárquica actualizada de la organización tras cada captura significativa. Suscríbete si amas a México y quieres entender estas estructuras de mando. Vamos a entrar en quién es exactamente Rafael Álvarez Ayala y su historial completo dentro del CJNG. Rafael Álvarez Ayala, identificado también con el alias El Barbas, es señalado como presunto lugarteniente y jefe operativo de los RS. Al igual que su hermano, recibía órdenes directas de El Mencho y ocupaba un lugar importante dentro de la estructura del CJNG. Es señalado por delitos de daños y lesiones y se le identifica formalmente como lugarteniente del cártel. Resulta interesante señalar que, según un reporte específico, el R2 ya había sido capturado previamente en una zona exclusiva del municipio de Zapopan, Jalisco. Ese dato, si se confirma con precisión temporal, sugiere que Rafael Álvarez Ayala también cuenta con un historial de detención previa dentro de su trayectoria criminal, similar al patrón que documentamos con su hermano Ramón, quien también había sido detenido originalmente en 2012. Ese tipo de coincidencia en el historial de ambos hermanos, detenciones previas seguidas de recuperación de libertad y posterior ascenso dentro de la misma estructura criminal, confirma una vez más los desafíos persistentes que enfrenta el sistema de justicia mexicano para mantener bajo custodia de forma definitiva a operadores criminales de alto perfil. Ahora, con El Runo recluido y vinculado a proceso, el R2 queda formalmente al mando de toda la estructura operativa de los RS, asumiendo la responsabilidad de sostener las actividades de extorsión, control territorial y capacidad de violencia armada que esta célula ha ejercido durante años en Michoacán y Jalisco. Ese tipo de continuidad de mando, transferida directamente entre hermanos con décadas de experiencia compartida dentro de la misma organización, sugiere que el ROS cuenta probablemente con conocimiento profundo y detallado de toda la red de contactos, rutas, operadores subordinados y fuentes de financiamiento que su hermano construyó durante años, facilitando considerablemente una transición de mando prácticamente sin fricciones internas. Suscríbete si te interesa este tipo de análisis sobre la estructura del CJNG. Vamos a cerrar con lo que representa esta sucesión inmediata dentro de la estrategia de resiliencia organizacional del cártel.
Este caso confirma algo que hemos documentado repetidamente en distintos videos de este canal sobre estructuras criminales mexicanas. La capacidad de resiliencia organizacional que mantienen células como los RS ante la pérdida de su liderazgo principal. La transición del RUNO a el ROS ocurrió, según la confirmación oficial, en cuestión de horas, sin ningún tipo de vacío de poder visible, sin disputa interna documentada y sin interrupción aparente en la capacidad operativa completa de la célula. Esa velocidad y fluidez en la sucesión, tratándose además de dos hermanos consanguíneos ocupando ambos posiciones de máximo mando dentro de la misma estructura, confirma que el CJNG ha desarrollado, al menos en algunas de sus células regionales, mecanismos de sucesión familiar que permiten sostener la continuidad operativa completa, incluso cuando su líder principal cae en manos de las autoridades. Ese tipo de estructura, basada en vínculos de sangre directos entre quienes ocupan las posiciones de mayor jerarquía, dificulta considerablemente los esfuerzos de desarticulación completa, precisamente porque capturar a un líder específico no garantiza en absoluto el colapso de la organización, cuando existe un sustituto directo con años de experiencia acumulada dentro de la misma estructura, listo para asumir el mando de forma prácticamente inmediata. Ese patrón de sucesión familiar dentro de organizaciones criminales mexicanas no es exclusivo de los RC. Lo hemos visto también con matices distintos en otros casos analizados en este canal, incluyendo la propia sucesión de Juan Carlos Valencia González, Pelón, hijastro de El Mencho, tras la muerte del propio fundador del CJNG en febrero de este año. Ese tipo de arquitectura familiar dentro del liderazgo criminal parece ser, cada vez más, una característica estructural deliberada dentro de las organizaciones de mayor tamaño y sofisticación operativa en México, precisamente porque los vínculos de sangre generan niveles de lealtad y confianza mutua considerablemente más difíciles de romper que las relaciones puramente jerárquicas o económicas entre operadores sin parentesco directo. Déjame cerrar con algo que realmente quiero que te lleves de este video. La caída de El RUNO representó sin duda un golpe significativo contra una de las células más violentas vinculadas al CJNG, responsable tanto del asesinato de un alcalde en funciones como del feminicidio de una influencer que conmocionó a todo el país. Pero la confirmación inmediata de el ROS como sucesor directo confirma que los RS siguen plenamente operativos, y que la verdadera desarticulación completa de esta estructura requerirá ahora localizar y capturar también a Rafael Álvarez Ayala antes de que logre consolidar completamente su nuevo liderazgo y potencialmente ordenar nuevos actos de violencia similares a los que ya se le atribuyen a su hermano. Suscríbete si amas a México. Actívalo ahora mismo antes de que se te olvide, porque en este canal desarrollamos cada una de estas historias con el contexto completo que realmente merecen, sin quedarnos jamás en el titular superficial que repiten otros medios sin ningún desarrollo real. Eso es todo por hoy. Si te interesa este tipo de análisis completo sobre la estructura de mando del CJNG en Michoacán y Jalisco, suscríbete a este canal ahora mismo sin esperar más tiempo. Activa la campana para no perderte ninguno de los próximos análisis que vamos a subir sobre este mismo tema. Comparte este video con alguien que necesite entender el contexto completo detrás de este caso, más allá del titular rápido que repiten los medios tradicionales sin ningún desarrollo real. Y escríbeme en los comentarios si crees que el ROS será capturado con la misma velocidad con la que asumió el mando de los RS. Suscríbete si amas a México. Nos vemos en el próximo video.